Hola, soy Andrés García, el director de Estandarte, y hoy estamos en el Palacio de Linares, que es donde tenemos uno de nuestros espectáculos. Esta es una de las joyas de Madrid que conoce muy poca gente y la gente todavía no ha descubierto que existe esta joya en la plaza de Cibeles, al lado del Ayuntamiento de Madrid. El Palacio de Linares fue construido por el Marqués de Linares, don José de Murga, hijo de Mateo Murga, del famoso pasaje Murga. Y lo construyó a finales del siglo XIX con la gran fortuna que amasó, y en aquella época de Salamanca y diferentes marqueses, en aquel momento lo que se hicieron fueron probablemente los palacios más bonitos que hay en Madrid, y este es uno de ellos. Y si queréis, empezamos por cada una de las salas y os voy contando un poco de qué va cada una de las salas y un poco la historia de los marqueses, que tiene una parte un poco truculenta que es bastante interesante. Estamos en el ala de la Marquesa. Luego os contaré por qué está el ala de la Marquesa y el ala del Marqués, porque la historia, como os decía antes, es truculenta. Esta es la zona que da a la calle Alcalá, y estamos en lo que era la zona de belleza de la Marquesa, vamos a decirlo así. En esta sala y en la contigua que vamos a ver, que es el dormitorio, era la parte privada de la Marquesa, donde ella pues se cambiaba, se vestía, le ayudaban a cambiarse y a vestirse. De la forma arquitectónica que veis en ella, y lo vais a tener en todas las salas, vais a encontraros con que los suelos siempre tienen, en este caso de mosaico, en la misma forma que los techos. Entonces vais a ver que es como un espejo suelo y techo, porque tiene exactamente el mismo dibujo. Y luego la parte de arriba, en el caso de todas las salas que vais a ver, este también es un fresco. De lo que tenga que ver la habitación, la parte superior nos va a decir qué es lo que se hacía en esa habitación. En este caso, pues tenemos a Venus acicalándose, y es la parte, pues eso, la parte de belleza de la Marquesa, que muy bella, que luego la veréis, no era tampoco, pero bueno. Bien, este es el dormitorio de la Marquesa. Si miramos lo que sería ese frontal, ahí estaría lo que era la cama y todo el mobiliario, del que existen fotos pocas, pero existen fotos de la época, porque era una mujer muy recargada en general. Se puede ver en la finalización de todos los artesonados de cada una de las salas, pero había muchísimo mobiliario, muchas flores, todo muy recargado, muy poco espacio para moverse entre ellas. La cama que había aquí era una cama enorme, con un dosel enorme también. Luego, de nuevo, si volvemos a ver arriba, la sala en la que estamos tiene que ver con lo que representa otro de los frescos. Nosotros solemos contar que también hay una parte un poco esotérica, y invitamos a la gente a descubrir en qué lugar del fresco hay una calavera. Hemos visto la de la Marquesa, este es el ala del Marqués de Linares. Empezamos por la última de las salas de su ala personal, que es la sala de juegos. Aquí es donde se venían después de las comidas o de las cenas, y es donde se venía a jugar. Si nos fijamos en la lámpara que hay encima, nos podemos imaginar qué había debajo, que si te fijas un poco en la lámpara, era algo alargado, con lo cual era una mesa de billar. Luego había una de juego de cartas en el otro lado, y se llama de juegos también porque también aquí se juega con las perspectivas. Lo que parece un espejo por la forma que tiene es un cristal, con lo cual si te pones detrás es un efecto que parece que tienes un espejo delante, pero no lo tienes. Lo que ves es realmente lo que hay justo por el otro lado. La lámpara del otro lado de arriba que podemos ver, esa misma, por lo que tenía abajo, es una mesa redonda donde se jugaban las cartas. En estas dos salas es donde se hacía juego, porque en Palacio se jugaba mucho. Era bastante apostador el señor Marqués.
Pues estamos en la biblioteca del Marqués, seguimos en la del Marqués. Aquí de fondo podéis ver, hay una chimenea en todas y cada una de las salas. En este caso la presiden dos atlantes de madera de caoba. Y bueno, por haceros una idea, lo que es el palacio tiene 4 pisos. La parte de abajo, que era una zona más de intendencia, esta primera que era zona de dormitorios y donde vivían o más tiempo pasaban los marqueses, y el segundo es que es más la festiva, donde está el salón de baile, el salón de recepciones, 2 pequeñas salas de baile que esas las veremos luego. Aquí lo que se representa es, bueno, Miguel de Cervantes como autor, con la Galatea que la tiene a sus pies, con un ángel que es la musa inspiradora, y luego los autores que más le gustaban al Marqués. Tenemos a Garcilaso, a Quevedo. Bueno, este por ejemplo es el que menos la gente suele identificar, que es Juan de Mariana, que es un referente histórico en la literatura religiosa y cristiana. Pero vamos, este era el entorno en el que él le gustaba, con los autores con los que él se sentía más a gusto a la hora de leer, y la biblioteca principal, que ahora mismo no tiene los libros originales, pero vamos, la biblioteca es original del palacio. Pues este es el despacho del Marqués de Linares. Aquí es donde cerraba todos sus negocios y toda la parte económica. Aquí se dice también que se hacían grandes partidas de cartas, y está presidido por los 2 retratos de los marqueses de Linares, que fueron pintados por Pradilla. Estos 2 retratos estuvieron en el Museo del Prado y en los archivos del Museo del Prado durante muchos años, hasta que al final se restauraron y se lograron recuperar para que volviesen al sitio original para el que estuvieron pensados, y después de un montón de años, ahora 3 no más, vuelven a estar presidiendo el despacho del Marqués de Linares. Pues estamos en el comedor de diario de los marqueses. Hay 2 comedores, el comedor de gala, el comedor de honor y este comedor de diario. El comedor de diario, en teoría, habiendo 2 comedores, todo el mundo puede pensar que el palacio tenía grandes cocinas, y es todo lo contrario. Tenía un office, vamos a llamarlo, porque aquí no se cocinaba. Aquí se traía todos los días la comida de un famoso restaurante que era Lardi, y se hacían los pedidos al restaurante que traían aquí, y lo que sí había era pues calientaplatos, como los que había de Alfonso XIII, los primeros microondas, que al final eran aparatos enormes donde mantener los platos calientes, pero todos venían de restaurante. Estas se han rescatado últimamente. Lo que había antes aquí era motivos de comida, pero se han rescatado porque eran tapices originales, que lo que representan son las fábulas de Esopo, de los diferentes autores franceses, sobre todo, y ahí tenemos la de la zorra. Bueno, estas están restauradas de hace año y medio, 2 años. Estuvo cerrado este salón pues casi cerca de 6 meses para restaurarlo completamente y poder colocar estos tapices que son una maravilla, y es de las últimas cosas que contamos cuando hacemos nuestra visita especial. Bien, pues estamos en el comedor de honor. Estaba el de diario que hemos visto antes, y este el que se utilizaba pues para los grandes acontecimientos, para las visitas protocolarias, y está justamente al lado de lo que es el office, que era como la bajada de servicio, que es una escalinata que llega pues hasta la zona de servicio del palacio. Aquí lo anecdótico de esta sala es que está el único fresco del palacio. Como dice nuestra doncella cuando lo cuenta, frescas hay muchas, pero fresco solamente hay uno. Entonces os invito a que busquéis y podáis descubrir cuál de ellos es el fresco, que insisto, es el único que hay en todo palacio.
Este actualmente se llama la Sala Bolívar, por el busto que tengo detrás de mí y recibe el nombre dentro de la Casa de América. Pero este era el salón de recepciones. Cuando se hacía un baile o se hacía una cena, se recibía aquí a los invitados y este era el salón donde se les daba la bienvenida a la casa y donde podían estar al principio, pues poniéndose al día de las noticias, tomando la primera copa de Jerez y después pasaban o al comedor o a la sala de baile, que es la que vamos a ver a continuación. Este es el salón principal del palacio, el más lujoso, el más grande, que es el salón de baile. El salón de baile, la característica que tiene es que está rodeado de espejos para hacer ese juego de miradas que mientras estabas bailando a cualquier lado que mires dentro de lo que es esta sala, estás viendo el resto del salón, con lo cual nada se te escapaba de la vista, estuvieses bailando o parado. Y en la parte de arriba podréis ver que hay unos lunetos que representan diferentes, hay uno de ellos que hay un músico como si fuese con un instrumento oriental, ese luneto se retiraba y arriba se ponía la orquesta, con lo cual la música directamente es como que caía del cielo. Entonces ese luneto que se puede retirar, que no se retira desde hace años. Arriba están los músicos tocando, que no están a la vista, pero aquí se está escuchando y se está bailando toda la música que viene en directo desde los cielos del palacio. Bueno, aquí nos despedimos, agradecemos a Antiguos Cafés de Madrid que hayáis venido a vernos, que estéis difundiendo de esta manera estos lugares que son bastante desconocidos y encima nos ayudáis a nosotros un poco a que venga la gente a vernos, pues a un espectáculo que la gente se va encantada de las cosas como son. La verdad es que siempre tenemos las entradas agotadas en cuanto las ponemos a la venta, gracias a Dios, y es todos los primeros sábados de cada mes.